Ahora vamos a ver una nueva mesa de trabajo y vamos a hablar sobre las nuevas implicaciones de la ley NIS. Nos van a acompañar don Joaquín Castellón, don Ángel León. ¿Están por aquí? Don Manuel Carpio y don Javier Candau. Y modera Luis Fernández, que es editor de la revista SIC. Luis, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Antes de nada, en nombre de la publicación que represento y de la entidad anfitriona, darles las gracias por tener a bien pensar en nosotros para conducir este debate. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a los participantes. Disculpad, pero como ya os habrán dicho esta mañana y a lo largo de la sesión, hay 4 focos aquí terribles que dejan a uno sin capacidad de visión, para ver si están todos los representantes. De primeras, Joaquín, muy buenas tardes, es un placer estar contigo. También Ángel, bienvenido. Manuel, bienvenido. No puedo decir en esta ocasión si también el cuarto contertulio, Javier Candau, ha venido. Aquí está, sí, perfecto. ¿No te lo han puesto? No. Quizá desde arriba quisiera avisar si fuera factible, si hay que subir o pueden bajar ustedes el micrófono de personal de cada una de las personas que falta. Sí, van con adelanto. Mientras, si no, yo puedo estar aquí mientras y te paso el micrófono, Javier. Sí, no. Ya vienen a ponerte el pinganillo. Sí, yo creo que se lo puedes poner. Bueno, mientras, vamos a dar comienzo. La organización pues, ha tenido a bien introducir una sesión en la que pusiéramos un poquito al día un aspecto de regulación europea que, paralelamente a lo que nos han machacado con los datos personales, la privacidad y la regulación, tiene que ver con la afamada directiva NIS, que para empezar, efectivamente también hemos empezado con mal pie, porque no ha sido posible traspasarla en España en el tiempo adecuado, pero tenemos a 4 representantes que nos van a arrojar luz sobre algunos de los aspectos de cómo se prevé que va a evolucionar la introducción y la implantación de dicha directiva, a los agentes más implicados y se deriva de ello alguna duda, polémica por aspectos competenciales, etcétera. Luego hay un tema fascinante que creo que vamos a profundizar, que marca a la mayoría de ustedes, que es qué función de ciberseguridad podría asociarse en la intervención de los profesionales para atender esta directiva NIS. Y, por último, hablar de los famosos incidentes que recorrido tienen. Bueno, saben todos ustedes que estamos atravesando estos días una modificación drástica del Gobierno español con implicaciones directas, incluido la de que hoy ya tengamos a un gran profesional astronauta al cargo de un ministerio que, con ese título cool que es Ciencia, Innovación y demás. Así que, para empezar, quiero presentarles a Ángel León. Bienvenido, es un placer. Muchas gracias. En tu representación de la Administración y del principal ente canalizador de la directiva, ¿nos puedes poner un poquito en contexto? Y, además, si está en tu mano poder decir algo, ¿dónde se encuadra el ministerio que tú ahora estás? ¿Dónde puede acabar? Porque claramente la agenda digital, a saber qué dirección toma. Adelante, Ángel, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues empiezo por la segunda parte. No tengo ni idea de dónde podemos acabar nosotros, ¿no? ya me lo dirán cuando interese que lo sepa yo. Bueno. Vamos a ver, para poner un poco en contexto lo que es la directiva NIS, pues
y lo que va a ser la ley de transposición, bueno, pues quería señalar cuáles son los antecedentes, ¿no? Cuál es el propósito. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una directiva de mercado interior. Es una directiva que lo que pretende es aproximar las legislaciones de los diferentes países en materia de seguridad de la información, pero desde una perspectiva de mercado, para que los riesgos de seguridad no sean un obstáculo para el desarrollo de los mercados y de la digitalización. Entonces, una cosa que se establece en la directiva y va por delante es que todo lo que se haga en relación con eso en las transposiciones es sin perjuicio de las normativas nacionales que pueda haber sobre otras bases jurídicas. Por ejemplo, lo típico en materia de seguridad nacional, seguridad pública o de defensa nacional. Sin perjuicio de eso, es una normativa adicional. Entonces, y lo que pretende es aproximar las legislaciones, pero como casi todas las directivas europeas, pero en este caso desde una doble perspectiva. La perspectiva tradicional, de decir, vamos a hacer que todos los países cuando legislen sobre esto sigan un mismo patrón, una misma orientación, pero además otra perspectiva transversal es que cuando se regulen las cuestiones de seguridad de las redes y de información en los diferentes sectores también se siga más o menos el mismo enfoque. Entonces lleva esa ambición. ¿Por qué? Pues porque dentro de las propias normativas europeas, dentro de la propia legislación europea, ya se estaban dando pasos en diferentes sectores en materia de seguridad de la información. Nos han presentado hace un momentito el ejemplo de transportes con lo de los coches, pues bueno, pues es un ejemplo que viene muy al pelo, ¿no? Entonces, unos sectores más avanzados, como el tradicional del sector financiero bancario, y otros más retrasados, pero ya iban dándose pasos en ese sentido. Entonces, la directiva lo que pretende es hacer un marco común para que esas futuras legislaciones vayan todas acompañadas, acompasadas y se aproveche más los esfuerzos comunes que finalmente son reaprovechables en todos los campos si se sigue con el mismo punto de partida. Ese es el objetivo de la directiva, básicamente. ¿Es pecado que una directiva no se transponga cuando procede o es un poco mal menor habitual por aquí? Y si además el tema del gobierno actual podría dilatar aún más la salida de esto en el ámbito español. Vamos a ver, las normas son las normas y están para cumplirlas. Entonces tenemos una fecha de transposición. Ya pasó. Y pasó, y entonces ya estamos en falta. Entonces ahora lo normal es que de modo automático se desencadenen los mecanismos para hacer cumplir la norma, ¿vale? El procedimiento nos abrirían el procedimiento de infracción con una carta nos lanzarían una carta de emplazamiento, mandaríamos alegaciones, procedimiento de infracción, no sé qué, pues bueno, pues igual que todos, pues el sector privado está sometido al procedimiento administrativo, ¿no? Y cuando llega el cumplimiento, pues lo mismo nos pasa a nosotros de cara a Bruselas, tiene todo su procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es la primera normativa en materia de ciberseguridad que hay y bueno, vamos a ver, la norma está para hacerla cumplir y la intentarán hacer cumplir por parte de Bruselas, pero entiendo que, dadas las circunstancias que hay, y tampoco somos el único país que fallamos en la fecha, no creo que sea una persecución, por así decir, tan fuerte como si fuera una revisión de una norma que ya tendría que estar en vigor o tuviera unas consecuencias así muy, digamos, de inmediata aplicación. Por otra parte, como ya seguramente iremos comentando en esta mesa, el trabajo que se espera que se haga como resultado de la transposición en España verdaderamente ya lo tenemos muy avanzado. Con lo cual, digamos que nuestro pecado es más formal que de fondo. Pero bueno, no quiero anticipar. ¿A ti particularmente te gusta que exista una regulación europea que intente velar sobre estos graves problemas o no? ¿Te parece que va a dar recorrido y que el ideario europeo de juntar y atender pues, un riesgo evidente va encauzado y es una buena decisión? Es una apuesta, es una apuesta. Sí debería dar frutos muy buenos, pero yo, vamos a ver, no apostaría al 100% de que se consiga todo lo que se había apostado por aquí, porque aquí todas las organizaciones tienen resistencias al cambio. Y entonces, estos sectores que están muy avanzados en estas materias, o los sectores que quieren ir avanzar muy rápido en determinadas cuestiones, el esperar o el verse constreñidos por una norma común, a lo mejor pueden tener recelos. Entonces es posible que esta norma, en su aspiración de ser un paraguas donde quepa todo el mundo,
no llegue a cumplir toda su ambición. Desde luego, es un paraguas necesario y dará cobertura y dará abrigo a mucha gente. Otra cosa es que toda la ambición que se puso con ello posiblemente no se vea satisfecha por estas resistencias o por estas situaciones particulares de diferentes sectores y, ¿por qué no?, de diferentes países. Buenas tardes, Joaquín Castellón, director de Operaciones del Departamento de Seguridad Nacional. También, lo siento, soy periodista y me obligan a preguntarme, ¿vais a seguir bajo presidencia o no se sabe o es lo lógico? ¿Qué pensáis? Bueno, pues como te puedes imaginar, no ¿Dudas? tengo ninguna noticia, ¿no? De hecho, no está nombrado ni el director de gabinete del presidente del gobierno del boletín oficial, o sea que ahora mismo no tengo Muy bien. ninguna indicación. No. Tenía que preguntar. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Desde vuestro departamento lleváis ligando con problemas de ciberseguridad y otros, intentando poner de acuerdo a muchos actores, o sea que tenéis experiencia de sobra. En la directiva NIS, en tu perspectiva profesional, ¿crees que tiene alguna singularidad? ¿Cómo se puede poner de acuerdo a los primer grupo para luego llevarlo a intentar aprobarlo o no? Por una parte, por la casuística española y por otra, por lo que intenta demandar Europa. Bien. Bueno, te voy a contestar y completar un poco lo que ha dicho Ángel, ¿no? que su ministerio ha sido el que ha llevado el peso de esta transposición, ¿no? En primer lugar, que estemos hablando aquí de una transposición de una norma europea es una buena noticia, ¿no? Y además no solo es una norma europea, esta directiva NIS, sino que viene acompañada de una serie de medidas o de nuevos impulsos que está tomando la Unión Europea, como el Blueprint para la gestión de crisis, una agencia de ciberseguridad, etc. Es decir, que la Unión Europea se ha puesto las pilas, ¿no?, por así decirlo, en la ciberseguridad y está avanzando mucho más deprisa que otros campos, como puede ser el de la defensa, por ejemplo, ¿no? Ha cogido muchísimo más impulso, lo cual es fundamental porque, como vengo yo diciendo, la ciberseguridad es global. O lo hacemos así o no hacemos nada, ¿no? El otro día en las jornadas del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que yo dije algo parecido como esto, luego hubo un ponente en la mesa siguiente, que no diré el nombre porque no está, que me dijo, no, el otro ponente dijo que la ciberseguridad era global, que no tenía soberanía los países. Pues no, los routers, los servidores son nacionales, etcétera. Eso no es así, ¿no? Bueno, yo no pude contestar porque era de otra mesa, ¿no? Pero bueno, yo que soy marino, los barcos tienen dueños, los barcos tienen banderas, pero los océanos no. Lo que hacen los barcos en los océanos está sometido a los acuerdos internacionales entre países, es decir, no existe una soberanía. Y lo mismo lo podemos traspolar a este ámbito, ¿no? Pues sí, eso tendrá, pero el ciberespacio no, a no ser países muy específicos donde está todo cerrado, ¿no? También el ciberespacio, pero entonces ya pierde el ciberespacio por su principal característica, ¿no?, que es la conexión, ¿no? Luego lo que te referías a... Perdona. Lo que te referías a si estamos adelantados o avanzados, por ponerte un poco en contexto, solo 7 países han completado el ciclo. Nosotros nos encontramos entre 9, 10 países que estamos en un mismo periodo, es decir, el texto está, falta la tramitación legislativa. ¿Di algún ejemplo del número de países específico que sepas que sí? Lo tengo por ahí apuntado, ahora te... Esperamos, ¿son los habitualmente espabilados en esto o hay una cosa rara? Pues mira, tengo aquí una lista. Han finalizado por la República Checa, Francia, Alemania, el Reino Unido y Hungría. Son los que tienen todo completamente finalizado. Luego hay una serie de países, están 9 o 10 países, donde pues está, por así decirlo, en la recta final. Algunos datos también importantes, ¿no? Tú sabes que la directiva NIS se obliga a fijar un POC nacional. Bueno, pues de esos todavía 11 países no lo han designado. Lo han designado 17, pero de 17 países, solo 3 tienen un servicio 24/7/365, que son el Reino Unido, Dinamarca y España, que es el DSN, ¿no? Y una cosa muy importante que lo ha mencionado Ángel, es que nuestra transposición llegará un poquito más tarde, pero no es papel mojado. Es decir, casi todo lo que va en la directiva NIS ya existe. Casi todo lo que ahí se pone, no es decir que estamos esperando que se apruebe la directiva NIS para empezar a trabajar. No, lo que recoge la directiva NIS, más o menos todo está. De hecho, por ejemplo, hoy y mañana estamos jugando el Cyber Europe, que organiza ENISA con todos los países de la Unión Europea, y lo
organización que está jugando en ese Cyber Europe es la que marca la directiva NIS, es decir, diferentes organismos, el CCN, el CER de Seguridad e Industria, tienen sus comunidades de referencia, nosotros hacemos de POC, en fin, ¿no? Ya estamos, esa estructura ya se está poniendo en marcha porque ya la teníamos, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente además lo que se refiere a la administración, eso está hecho, no hay que prácticamente hacer nada nuevo. Queda una parte fundamental de esta directiva, que es cómo se hacen esa colaboración, esos mecanismos público-privados. Pero esos mecanismos público-privados hace unos años era muy difícil llevarlos a cabo, más difícil que hoy en día, porque en la parte de la administración tampoco había una estructura clara. Ahora hay una estructura clara en la administración y pues, implementar esos mecanismos de notificación de incidentes, etcétera, bueno, pues requerirá su tiempo, requerirá correcciones, probablemente a la primera no sea perfecto, etcétera, pero estamos en un buen camino. Y quizás a lo mejor otros países no están también en esa tesitura de que cuando transpongan su directiva NIS, pues les quedará lo que les queda a todos, ¿no? Que son esos mecanismos en los cuales intervienen tanto el sector público como el privado. Buenas tardes, Javier Landau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Tú también estás acostumbrado a lidiar con normativas, tiran, no tiran, funcionan, no funcionan, se espabila la gente o no. ¿Te gusta que exista este tipo de normativas y en qué medida crees que ayuda a todas las tareas que ya venís haciendo vosotros desde el centro por el bien de la ciberseguridad nacional? Yo creo que es una normativa que va a ayudar bastante. Va a ayudar porque es una normativa más moderna que la que tenemos de infraestructuras críticas, por ejemplo. Desde el punto de vista del ciberespacio y de los ciberataques, es una normativa que intenta proteger los sistemas que soportan los servicios esenciales. Eso, escrito de una manera clara en la Ley de Infraestructuras Críticas, no está. En cambio, esta ley que incorpora y hereda a la Ley de Infraestructuras Críticas, pues sí que pone el foco en la protección de los servicios esenciales. Y luego yo creo que da instrumentos para reglamentar un poco y establecer las medidas de seguridad con el reglamento de desarrollo cuando toque y con las capacidades que se le dan a las autoridades competentes. Con lo cual, yo creo que va a ayudar. Siempre me parece que todo esto lo estamos haciendo siempre con unas aproximaciones parciales. Son las que se pueden justificar, porque decir que para todo el sector privado vamos a establecer un esquema de ciberseguridad que aplique a todos, no solo a los públicos, sino a los privados y a todas las áreas, pues no estamos. Entonces, siempre veo sectores que yo los veo muy sensibles, como industria de defensa, como industria aeroespacial, automóvil, etcétera, que no las regula nadie. Pero dicho eso, esto es un primer paso. Después podríamos incorporar más sectores, más regulación de desarrollo de la ley de transposición, con lo cual es bueno que desde la Unión Europea nos marquen un esquema de referencia. Y luego lo que tendremos que hacer es que no haya discordancias con las cosas nacionales que tengamos. Muy bien. Bien, el cuarto en discordia, quiero presentar a Manuel Carpio, un grandísimo profesional con un muy intenso recorrido en el mundo privado, en una compañía de referencia multinacional doméstica mundial o algo así le llamaban, ¿no? Creo que tienes una perspectiva de contrapunto a lo que se está hablando aquí. ¿Qué sensación te da que exista esta directiva? ¿En qué medida crees que al sector a quien es concernido, por ejemplo, la compañía que durante tanto tiempo aportaste tu conocimiento, cómo se lo va a tomar y si crees que es beneficioso? Las tres cosas. Si es bueno para Europa, cómo se lo va a tomar y si es beneficioso. Bueno, primero, ante todo, gracias a Isaka, gracias por invitarme a participar. Yo, como consultor independiente, pues tengo que hacer el contrapunto al que te referías, ¿no? A los señores, mis queridos compañeros y amigos que lo han sido también y que dentro de la administración pues tienen que defender unas posturas que son las posturas del regulador, lógicamente, ¿no? Y si me permitís, pues voy a poner el contrapunto de lo que sería la postura del mundo de la empresa. No solo ya porque, como bien dices, y tuve la oportunidad de defender los postulados y el posicionamiento de la que entonces era mi empresa, participando en la
plataforma NIS, que se estableció al efecto, como un grupo de expertos que convocó la Comisión Europea para elaborar lo que serían los borradores de la directiva. Pues estuve viajando a Bruselas regularmente para defender esos postulados desde el mundo de la industria, sino que luego también posteriormente, bueno, y quiero también aquí haceros esta salvedad, la Fundación ESIS, el año pasado, a finales del año pasado, publicó los resultados de una encuesta que se realizó en el sector privado, en las 50 empresas más importantes del sector privado, una encuesta sobre qué opinaba la empresa española acerca de la transposición de la directiva NIS. Ese documento, largo y extenso, con todos los datos de la encuesta, se encuentra disponible en la dirección, en el sitio web de la Fundación ESIS, y lo pueden ustedes descargar, y ahí verán, por falta de tiempo yo no podré contar muchas de las cosas hoy, pero ahí verán lo que opina el mundo de la empresa acerca de la transposición, de la necesidad o no de una directiva, una ley. Resumen, anda. ¿Perdón? Un resumen. Sí, el resumen es muy fácil, y sigo ya con las siguientes preguntas que me formulabas, ¿no? Sí, o sea, en general la empresa no se opone a la regulación, lo que se opone es a la hemorragia regulatoria, y a la fragmentación regulatoria en un ámbito que es la ciberseguridad, que, como muy bien decía Joaquín, debería ser global. Entonces nos encontramos que existen leyes horizontales que chocan en una u otra medida con lo que se postula en la ley NIS, como por ejemplo la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas o el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, por nombrar solamente dos. Y verticalmente también, porque la directiva NIS ya en sus considerandos previos establece una exención de aplicación en determinados sectores que llegaron antes, como por ejemplo las telecomunicaciones, como por ejemplo el reglamento eIDAS, los prestadores de servicio de confianza, como por ejemplo el sector bancario. Entonces nos encontramos una cosa curiosa, que aterriza una ley y se encuentra con mucho, lo que en Telefónica denominamos mucha planta instalada. Es decir, hay mucha legislación ya, y la directiva NIS dice, o tiene la vocación de preservar todo lo que existe. Entonces, claro, eso es como encajarte en una cama de un fakir, ¿no? Resulta difícil, ¿no? Resulta difícil. Este es el primer y gran reto al que se enfrentan nuestros queridos amigos que están hoy aquí en la mesa. Yo no les arriendo la ganancia, desde luego que no, porque va a ser muy complicado engarzar todo y que al final todo tenga coherencia, todas las regulaciones a las que me he referido. No en vano, uno de los mayores negocios en los últimos años, y todos los que estamos aquí lo hemos visto, ha sido el crecimiento de las llamadas herramientas de GRC. Claro, es que no hay manera de controlar el cumplimiento con tantísima regulación, si no es con una mega herramienta que te vale un pastón para controlar todas las 28.000 leyes y regulaciones que tienes que estar cumpliendo. Y no digamos ya si eres una multinacional que estás en 14 países. Por favor. Esta es una de las grandes conclusiones que se extrae del estudio al que me refería anteriormente, ¿no? Pero insisto, y termino porque no quiero extenderme, la respuesta a tu pregunta es sí, la empresa no se opone a que exista una... Es más, la empresa prefiere que exista una regulación o una corregulación, en este caso, a que exista un salvajismo, a que exista una situación de falta de regulación, ¿no? Y bueno, y con esto ya termino. Supongo que luego tendremos oportunidad de... Es una pregunta para todos vosotros. En lo que hasta ahora se ha hecho de intento de la transposición, preparar, cocinarlo todo, en la casuística española, ¿cuáles son las cosas que prevéis que van a ser más fáciles, tanto ahora en lo que estáis haciendo como en cuanto entre los políticos de por medio, y que lo que va a dar más dificultades? Os pido, por favor, concisión. Bueno, pues yo creo que, enlazando varias de las cosas que se han dicho aquí, yo creo que lo más fácil es poner en valor todo eso que ya tenemos. Lo que he señalado antes, que nuestro pecado es más bien formal que de fondo. Se ha comentado esta mañana en la mesa en relación con las infraestructuras críticas, que se iba a intentar aproximar. Se nos reclama desde aquí, Manuel Carpio nos está diciendo que, bueno, que uno de los problemas que hay aquí es la hemorragia regulatoria. Digamos que la directiva, la ley de transposición, lo que establece es un marco para desarrollar las legislaciones, para aplicar las normas de seguridad en este mundo tan cambiante y tan diverso de los diferentes sectores, los diferentes tipos de empresas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos los países. Cuando lo hemos trasladado a nuestro anteproyecto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho, bueno, como hay que hacerlo, vamos a ver qué es lo que ya tenemos hecho.
Y entonces lo que tenemos hecho son una serie de elementos y digamos que son varios, ¿no? Pero los dos principales son todo el sistema que tenemos de protección de infraestructuras críticas en su parte de seguridad lógica y todo el sistema que tenemos de la protección del Esquema Nacional de Seguridad para las administraciones públicas del sector público. Entonces, esto ya está encajado de partida dentro del sistema que va en el anteproyecto de ley, que esperemos que, bueno, pues, las novedades de estos días introduzcan las mínimas demoras posibles, ¿no? Entonces, pues se va a demorar algo, posiblemente, pero vamos, ya está encajado. Con lo cual, digamos que para los operadores que están obligados ya a protección lógica por la normativa de infraestructuras críticas, prácticamente no va a cambiar nada. Y vamos a tener ya ese cumplimiento no solo formal, sino además de hecho por parte de esos operadores. Y para las entidades que están sujetas al Esquema Nacional de Seguridad por pertenecer al sector público, idem de lo mismo. Entonces, eso es, digamos, que el primer gran paso y el valor que pensamos que tiene nuestro proyecto. Ir más allá, ir a una seguridad, a que sea ese paraguas que había dicho yo, donde quepan todos y se vaya todavía más allá de lo que ya tenemos en la normativa existente. Bueno, esa es la ambición. ¿Se podrá hacer? Bueno, esas son las incógnitas. Yo no sé si... Hombre, yo creo que también la directiva NIS se marca 3 objetivos fundamentales. Fortalecer la ciberseguridad de los países. Les obliga a tener unos CER bien constituidos, les obliga a crear unas estrategias, y esas estrategias que se demanen en una inyección de dinero y una mejora de las medidas, ¿no? Ese objetivo yo creo que no lo teníamos antes y ganamos con ello, ¿no? El segundo punto es establece mecanismos de coordinación entre los países. Ahora, pues todos los mecanismos de coordinación eran informales, ¿eh? Los CER hablaban entre sí, si eran amigos y se conocían, y si no, pues a lo mejor no hablaban, ¿no? Y yo creo que con eso también ganamos un poco también con un grupo de cooperación que es un grupo de seniors donde se pueden comparar las políticas de cada país y llegar a que no uno se sobreproteja y el otro peque por defecto, ¿no? Y después lo que da es el instrumento de la regulación, porque lo único que te dice que hay que hacer análisis de riesgo, que hay que notificar incidentes y que las autoridades competentes establecerán las normas o que haya un reglamento que lo establezca. Yo creo que como esa parte en España ya la tenemos, no creo que vayamos a marear mucho al sector privado con exceso de regulación, por mucho que me diga aquí mi amigo. Pero bueno, el asunto es que creo que lo que busca la directiva es que todos los países apliquen en cierta medida la misma seguridad. Joaquín, tienes muchísima experiencia en el organismo al que representas en esa palabrita que lo ha mencionado Javier, que es coordinación. ¿Eso de verdad existe? ¿Se puede conseguir bien? ¿Crees que aplicado aquí va a ir de manera fluida o piensas que habría que hacer alguna cosa adicional entre todos los agentes? Antes que nada, bueno, me gustaría llamar la atención la línea, creo que han dicho una cosa. La Ley de Infraestructuras Críticas es del año 2011, si no me equivoco, ¿no? De 2011 a hoy ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, no existía. O sea, ha cambiado todo muchísimo y es lógico, pero lo que sería ilógico es también olvidarla, ¿no? Y esto no es un ciclo cerrado, ¿no? O sea, no quiere decir ni que el Esquema Nacional de Seguridad sea inamovible, nunca se cambie, ni la Ley de Infraestructuras Críticas. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una transposición en el año 17, en el año 18, y la hacemos de acuerdo al tiempo. ¿Qué implicará probablemente? Bueno, pues la Ley de Infraestructuras Críticas tendrá que modificarse y también tendrá que estar alineada con lo que estamos haciendo ahora en esta transposición de la Directiva NIS. Y el Esquema Nacional de Seguridad, si un día se modifica, tendrá que estar alineado. Es decir, no es que sean cosas cerradas, cajas cerradas, sino que está todo en permanente cambio, ¿no? Y una cosa sobre la regulación, sí, regulación, no exceso de regulación. Bueno, pues yo creo que todo es el sentido común de lo que dice. Aquí lo que pasa es que partimos con un problema, ¿no? El ciberespacio inicialmente pues no había prácticamente regulación. Estamos regulando el ciberespacio a todo lo pasado, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? No estamos regulando algo que se crea nuevo, por eso la Estrategia Nacional de Seguridad dice que se tenga en cuenta la seguridad en los nuevos desarrollos tecnológicos desde el principio. Si la tecnología avanza, hay que tener en cuenta estos aspectos de seguridad porque
sino luego siempre, pues así decirlo, bueno, pues vas poniendo parches, ¿no? Bueno, sobre la coordinación, yo creo que en estos años pues ha avanzado mucho y ya te digo, nosotros en el Departamento de Seguridad Nacional se crea en el año 2012 y del 2012 a hoy, pues hombre, yo creo que sinceramente que se ha avanzado mucho. En primer lugar, bueno, pues se hizo una estrategia de ciberseguridad, se creó un Consejo de Seguridad Nacional, es decir, bueno, se han dado muchos pasos que han facilitado pues que ahora pues nos sentemos a hacer una transposición de la directiva NIS con mucho terreno ya allanado, es decir, es un camino que se ha emprendido que es la base de futuros desarrollos. Yo lo que te decía, ahora mismo estamos jugando un ejercicio, el Cyber Europe, y estamos jugándolo con un sistema de gestión de crisis completo, que eso, yo no sé si muchos países han traspuesto o no han traspuesto la directiva NIS, pero no muchos tienen un sistema ahora mismo como el nuestro, ¿no? De donde desde una comisión permanente que depende del Consejo Nacional de Ciberseguridad a un nivel más bajo, a un comité de situación, que es un nivel más político, al Consejo de Seguridad Nacional, donde hay unos CERS con sus comunidades de referencia, donde es decir, hay una estructura de gestión de crisis que habrá que ejercitarla, habrá que desarrollarla, pero está. O sea, la directiva NIS, en ese sentido, vamos por delante de lo que se está regulando. Y la coordinación en general, pues yo creo que ahora mismo en España, lo que es dentro de la administración, yo creo que ahora muy mejorable, por supuesto, porque eso, la coordinación en todo, por definición, casi es mejorable siempre, pero se ha avanzado mucho y yo creo que ahora mismo pues, hay una base muy buena para muchas cosas. Un poco qué es lo que queda coordinar, bueno, pues esos mecanismos de identificación de incidentes y tal, bueno, pues necesitarán también un periodo de que sean lógicos, sensatos, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que están en el buen camino, ¿no? Y el sentido común pues hará que poco a poco se vaya todo encajando y se lleguen a unas notificaciones, etcétera, fáciles, lógicas. Luego abundaremos en ello. Manuel, vamos a hablar de los dos grandes actores concernidos del lado que espera, que son los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales. ¿Son los que están los que son o harías matizaciones? Para nada. O sea, esto es uno de los bugs que tiene esta directiva. Yo celebro mucho esa sonrisa que asoma. No, pero es que además yo participé directamente, perdonad por ponerme aquí como por delante, ¿no? Pero participé en este debate porque yo representaba entonces a un operador de servicios esenciales, absolutamente. Bueno, nosotros en realidad estábamos concernidos lateralmente, como uno de los puntos de interconexión neutros, no como operador de servicios de telecomunicación básicos, que esos, como he dicho antes, están regulados, pues, no les afecta la directiva, ¿no? Pero sí que efectivamente prestábamos otros servicios que sí se veían regulados por esta directiva. Primera cosa que es ya distorsionante, ¿no? Pero segunda cosa distorsionante, nosotros no entendíamos por qué WhatsApp, que hoy es probablemente sea el servicio más esencial de todos, pues no está regulado por la directiva. No está. O sea, una llamada telefónica, por resumir, sí que lo está, pero una llamada de WhatsApp no. Esto es como un ejemplo, resumiendo todo. Entonces, no entendíamos por qué fundamentalmente los grandes prestadores de servicios en la nube o los grandes prestadores de servicios que no están radicados, sobre los que no se puede establecer una jurisdicción, porque no están radicados aquí en Europa, pues no les afectaba. Se escapaban vivos. No les afectan las regulaciones, no tienen ni Dios, ni amo, ni patrón. O sea, no, hombre, no. O sea, todos igual. El mismo terreno de juego. Nosotros estuvimos siempre abogando. De hecho, hubo una negociación, perdóname por la expresión, gitana, sobre la lista de los que hoy figuran y los que no figuran. De ahí se cayeron y fue prácticamente una negociación a cara de perro en ciertos despachos de Bruselas sobre qué prestadores de servicios digitales entraban y cuáles no. Al final, todos se van ustedes hoy a la ley y encuentran algunos y probablemente, si son inteligentes, se preguntarán por qué no están otros. Pues es por esto. Entonces, las leyes deben ser iguales para todos. ¿De acuerdo? Si estás prestando un servicio esencial, el servicio es esencial, independientemente de si lo prestas desde la nube o si lo prestas con una infraestructura propia que estás operando como un operador. Entonces, no sé si responde esto a tu pregunta. Entonces, discúlpame, no quiero parecer... ¿Qué, perdón? ¿Nace coja? No, no es que no, que adelante. necesita... Yo creo que esta directiva tiene una ventaja y un inconveniente.
Y se resumen en una única cosa. Necesita un desarrollo. Necesita un desarrollo porque la directiva, muchos de los aspectos de la directiva son patadas a seguir. Ya se regulará, ya se desarrollará, es constante. O sea, te lees la directiva y constantemente están haciendo referencias a desarrollos futuros. Magnífico, maravilloso. Pero claro, esto va a necesitar dos cosas que se ponen de manifiesto aquí antes. Ángel lo decía, coordinación a nivel nacional. En España yo creo que tenemos la enorme fortuna de estar en este momento bastante bien ordenaditos, y liderando el Departamento de Seguridad Nacional, que está coordinando a distintos actores. Me parece fantástico y estamos ahorrando mucho dinero y muchas fricciones por tener en España esto. ¿Okay? Entonces, coordinación a nivel nacional y armonización a nivel europeo. A mí no me vale que pongamos unos requisitos de seguridad en España si luego mi empresa que está prestando servicios en Francia está sujeta a otra regulación. Yo no puedo fabricar una aplicación que cumpla una serie de requisitos de seguridad aquí en España, pero esa misma aplicación no pueda dar servicio en Francia, tenga que hacer un parche o tenga que algo para cumplir una cosa específica de Francia. ¿De acuerdo? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, las leyes tienen que ser europeas. Creo que esta ley, o que esta directiva, me voy a referir a la directiva, no a la ley española, pues nace con 15 años de retraso respecto a lo que ya ha aprendido y ha madurado las leyes de privacidad. Y dentro de 10 años, es mi opinión, dentro de 10 años tendremos un reglamento de ciberseguridad europeo. Claro, y es que estamos recorriendo, los ingenieros de la ciberseguridad, el mismo camino que ya han recorrido los abogados de la privacidad. Ellos ya cayeron en el error de hacer una especie de directiva europea de privacidad que no ha servido de nada y al final se han visto obligados 15 años después o 10 años después a hacer un reglamento. Y eso creo que nos va a pasar. Yo no sé si estaré aquí, en este cine, maravilloso o no. Que sí, Manolo, mucho antes de 10 años. Bueno, perdón, que me he extendido quizá en exceso. Bueno, vamos a jugar a hablar de ese tema que a veces saltan chispas, que son las notificaciones y los incidentes. Adelante con ello, quien quiera. Pero sería interesante jugar a aclarar cosas. Bueno, voy a hablar yo. La transposición de la directiva NIS sí que dice, la ley de transposición sí que dice una cosa, que se tienen que primar unas plataformas únicas de notificación. Eso lo dice nuestro borrador de transposición, que espero que eso no se modifique. Eso va a facilitar muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre si nosotros no hemos recorrido o todavía nos faltan 4 puntos de madurez con respecto a lo de protección de datos. Porque es que lo de protección de datos no tenía madurez ninguna, entonces me está preocupando la cosa. Partiendo de esa base, vamos a hablar ahora de notificaciones, si acaso luego volvemos al otro punto. En notificación sí que es verdad que se han superpuesto legislaciones nacionales y europeas, con una diferenciación grave que para mí es una cosa que puede ser un stopper, ¿no? Tenemos una obligación de notificación en el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos una obligación de notificación en la regulación derivada de la Ley de Infraestructuras Críticas. No hay multas ni no hay nada. Simplemente hay que notificar. Suena más a intercambio, ¿vale? Y luego tenemos 2 obligaciones de notificación, además algunas un poco histéricas, ¿no? Vamos a dejarlo así, como la de la regulación de protección de datos, 72 horas. Notifícame dentro de 72 horas. Yo entiendo eso que pase si hay una cosa que está en los medios o algo así y necesitamos un poquito de recoger información. Todo lo demás, lo mejor es que para los incidentes notificarlo cuando se han cerrado. No antes o cuando están en una investigación en estado muy avanzado de resolución. Con la cual yo lo de poner plazos a los incidentes lo veo complicado. Hay que notificar, pero no vamos a poner plazos, ¿no? Entonces está la de regulación, que además viene con multas. Y luego está la directiva NIS, que obliga a notificar. Y sí que es verdad que en algún momento no es muy afortunada en algunos redactados. Y también suena a que si te cogen con el carrito de los helados, notificas una cosa y luego no demuestras que has hecho todo lo posible, igual que en la regulación de protección de datos, también te pueden multar. Entonces yo veo que estas 2 regulaciones va a hacer que la empresa privada se retraiga en el intercambio de información con quien le pueda ayudar. Dicho eso... Tampoco le hace mucha gracia que al sector público solo se les tire de las orejas
y al sector privado le caiga la multa de verdad. Porque eso en principio es lo que parece, ¿no? No habrá multas al sector público. Eso está por definir, ¿no? Eso mejor que, Veo miradas ahí. lo Ángel, explique di algo. Ángel. Yo es que si el motivo último de todo esto es poner multas o no poner multas, no creo que sea ese el objetivo de la notificación. Por eso siempre a mí me gusta hablar de intercambio. Y de intercambio y que todos aprendamos y que mejoremos el escudo. Entonces, todo lo demás, decir, bueno, si me van a poner multa y al sector público no le ponen multa, también eso se hereda de la legislación nacional. Entonces, es difícil que una agencia le ponga multa a otra agencia. Y si eso está en nuestra jurisprudencia, va a ser difícil que podamos cambiarlo. Pero yo prefiero que Ángel aclare eso. Vamos a ver, yo lo poco que puedo aclarar, porque jurista no soy, pero vamos, por lo que se discutió de estas cosas, esto es un aspecto en el que no se innova en la propuesta esta. Es bastante habitual que los regímenes sancionadores, cuando trata de la administración, no sector público, un ámbito más estrecho que el sector público, cuando se habla de la administración, no está sometido, o sea, el régimen sancionador lo considera, pero sin la sanción económica. ¿Por qué? Pues porque resultaría, pues, a ver, sacar dinero de esta partida de presupuestos para esta otra partida de presupuestos, o sea, si al fin y al cabo la bolsa es común. Estamos ahí diciendo, tiene que estar sometido al cumplimiento de la norma como todos, pero digamos que la cosa concreta de la sanción económica se excluye, pero ya digo que esto no es una innovación jurídica en esta norma, es una cosa que ya está, vamos, no es que sea sistemático, no es que esté prohibido, si se pone en la norma es porque si no se dijera le aplicaría lo mismo que al sector privado, entonces se dice expresamente tal, pero no es la primera vez que se pone en una ley. Entonces, este es el motivo por el que se hace así, pero ya digo que se hace siempre desde la perspectiva no del sector público, sino la administración, una cosa más... ¿Cómo valoras el tiempo de notificación de 3 días? Bueno, es un tema de protección de datos. Ya, pero en lo que Vamos a ver. empiezas a saber, por ejemplo, en procesos de forensía, de intentar averiguar qué ha pasado ahí, a lo mejor en 72 horas no se entera uno. Por supuesto que no, pero lo que pasa es que también aquí también se introducen temas jurídicos, y es que establecer una obligación que luego la directiva nos obliga a establecer obligación de notificación de incidentes y además a tener un régimen sancionador. Entonces, para dar una seguridad jurídica tienes que establecer un límite. Sin duda. Entonces, claro, ¿cómo puedes no establecer límite de notificación y sancionar? Entonces, vas con la sanción al infractor y dice, no he incumplido, porque como yo no tenía límite de notificación, de tiempo de notificación, entonces entramos en una situación, hay que poner un límite, hay que poner una fecha. Entonces, si es suficiente, si es excesivo 72 horas, vamos a ver, aquí estamos por caer en el lugar común, el problema de las tallas únicas. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de notificaciones de incidentes? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, yo en primer lugar, y dado que la mayoría de los que están presentes hoy aquí son profesionales de la ciberseguridad, es el enfoque de la oportunidad, ¿no? Y yo creo que es el espíritu de esta legislación, ¿no? O sea, para nosotros, profesionales de la seguridad, es más una oportunidad que una amenaza. Esto obliga a que, en base a esta regulación, cada una de sus empresas tenga que tomar una serie de medidas, etcétera, etcétera, que no es ya porque lo diga el CISO, no es porque lo diga, es porque lo dice la ley, ¿no? Y entonces yo creo que estas regulaciones dan un empujón a la ciberseguridad en general. Y es un respaldo para los profesionales de la ciberseguridad y en la administración también. Los encargados de la ciberseguridad en la administración tienen que hacer cumplir unas leyes, etcétera, en sus ministerios, que muchas veces, bueno, pues no era un tema que se diese importancia, etcétera. Bueno, pues ahora hay una regulación que obliga, ¿no? Y yo creo que entonces eso es una oportunidad porque yo creo que nadie jamás no se tiene ese espíritu de sanción en nada. Primero porque es muy difícil, ¿no? Esto no es un control de velocidad donde hay un aparato que te dice tú vas a 120, ¿no? O sea, aquí la casuística es enorme, es complicadísimo y es muy difícil luego llegar a unos criterios muy exactos de sanciones, etc. Entonces yo creo que esto va a ser difícil de llegar a unos términos, no sé, no es a la primera, pero es que tampoco es ese el espíritu, ¿no? Si se dice que hay que notificar los incidentes, no es para hacer caja, ¿no? Es porque se considera que es importante compartir esa información, porque afecta a un servicio esencial, porque puede afectar a varios servicios esenciales, en fin, ¿no? Ese es el espíritu que se persigue. Dentro de esto, pues claro, como te digo, la casuística es inmensa, ¿no? Es muy difícil luego hacerlo.
pero lo que yo creo que prima, y yo creo que nadie tiene ese interés, lo que prima es pues, un poco lo que se refería a Javier, de facilitar esa confianza, facilitar el compartir la información, dar un impulso a la ciberseguridad en el sector privado, dar un impulso a la ciberseguridad bajo una normativa que obliga, ¿no? Que eso yo creo que es bueno. Ya no es una idea de alguien, no, es una regulación que te obliga, ¿no? Manuel, ¿todos entendemos por lo mismo qué es un incidente? Buena pregunta. Y la segunda pregunta derivada, ¿crees que, como somos un país de pícaros de hace más de 500 años, podría haber picaresca y no comunicar debidamente un incidente o disfrazarlo? ¿Crees que habría hueco para eso? Sin duda. La respuesta a tu pregunta es, por supuesto. Es decir, primero, ¿qué es un incidente? Pues mira que llevo años en distintos grupos de trabajo y de reflexión y tal. No está claro lo que termina por ser un... Incluso hay una normativa ISO que define lo que son y cómo se gestionan los incidentes, ¿no? Pero luego en la práctica, yo que me he tenido que ver, como muchos de los que estáis aquí, lidiando con incidentes reales, pues surgen muchas dudas acerca de la propia naturaleza de qué es un incidente, qué deja de ser una incidencia y pasa a ser un incidente, por un lado, y por otro lado, el rango temporal. Estamos hablando aquí de 72 horas, que marca el Reglamento General de Protección de Datos, por cierto, tema que fue de largo y tenso debate en Europa, en Bruselas, y que empezó siendo de 24 horas, señores. Es que se empezó a hablar, los primeros borradores, de 24 horas. Entre todos conseguimos empujar eso y ponerlo en 72. Pero empezando ¿desde cuándo? ¿Cuándo se pone el cronómetro en marcha? ¿Cuándo se lo comunica a alguien al CISO? ¿Cuándo por escrito? ¿Por teléfono? Claro, porque si yo soy el CISO, y de hecho lo era, de una gran empresa, y de pronto un chico en el CPD pues tiene un incidente de seguridad, pero intenta él taparlo y aquello se empieza, digamos, a gangrenar y yo me entero 7 días después, luego me cae una multa porque no lo dije en 3 días, pero es porque no me lo habían dicho. Es decir, todo es muy líquido, todo es muy complicado a la hora de hacer el enforcement de esta regulación concreta de la declaración de incidentes. Por no hablar de las dudas enormes que surgen desde el sector privado sobre esto realmente para qué sirve. Oiga, y esto de declarar, ya se están intercambiando incidentes, los CERTs, ¿vale? Nuestra gente ya trabajaba mano con el INCIBE, con el Centro Criptológico Nacional, eso ya se está haciendo, y se está haciendo en tiempo real. ¿Para qué tenemos que declarar incidentes? Para ponerlos en una base de datos que va a estar dónde y quién va a tener acceso a esa base de datos. Es decir, hay grandes dudas en el mundo de la empresa sobre la utilidad real que para la empresa tiene una base de datos de incidentes de seguridad. Por no hablar de que si luego eso trasciende al ámbito público, que la víctima pueda ser doblemente víctima, no solamente por haber sufrido el incidente, sino porque estaría en boca de todos. Por no hablar también del entorpecimiento de las tareas forenses del análisis del incidente. Es decir, hay mucho que cortar y hay mucho que debatir acerca de esta prerrogativa o de esta obligación, que me parece bien, de declarar incidentes, pero que, como he dicho anteriormente, va a haber que regular en muchos pequeños detalles, ¿no? ¿Y la picaresca? La picaresca, sin duda, sin duda. Mira, yo tuve que sufrir las primeras auditorías de la Agencia de Protección de Datos en Telefónica, en el segundo lustro de los 90. Fuimos de las primeras. Y, bueno, no quiero... Pero aquello era terrible. O sea, todos estábamos aprendiendo a caminar mientras caminábamos. La Agencia de Protección de Datos y nosotros. Es decir, era una cosa excitante, porque ellos tampoco sabían, nuestros abogados estaban aprendiendo, todos estábamos aprendiendo. Y bueno, y había multas que eran espectaculares. Pero lo que sí que es cierto, y creo hablar en nombre de todos, si digo que gracias a las multas, desgraciadamente España, pues somos más un país de palo que de zanahoria, para que el burro ande. Y desgraciadamente debo decir que las multas es así, es lamentable, pero es así, ha sido uno de los grandes catalizadores, el hecho que se le temía más a la multa, ahora se le temen más a otras cosas, pero antes era el miedo a hacer bala que te multaran, porque aquello era tremendo. Entonces yo no sé, yo creo que no es el camino, la multa, pero bueno, hay ciertos organismos reguladores que aprendiendo de la historia vivida con la Agencia de Protección de Datos piensan que las multas quizá podrían ser el acicate para impulsar o para hacer que cumplan los que no cumplen. ¿Pero querrán torear?
tolerarse los incidentes o no? No decirlos de media verdades. Sí, habrá mucho CISO descerebrado que intentará ocultar los incidentes. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un incidente como WannaCry y va un CISO y lo declara, se monta la de Dios es Cristo y al final termina siendo el remedio que la enfermedad. Del tema WannaCry y la declaración de incidentes, ¿vale? Y la publicación de incidentes, también van a aprender muchos y esto va a ser un contrapunto a la declaración de incidentes, lo que pasó con WannaCry. Seguiremos en ese tema. Javier, creo que sobre incidentes alguna cosa tienes que decir. Incluido ¿cuántos centros de notificación tendría o crees que habrá? Vamos a ver, a las cosas le podemos poner apellidos y a lo mejor no podemos estar de acuerdo en los apellidos, ¿eh? Pero el niño es niño o la niña es niña, ¿eh? El incidente es incidente, ¿vale? Ahora, vamos a ver, ¿ese incidente es bajo, es medio, es alto, es muy alto, es crítico, pasa una crisis? Eso es otra cosa. Yo creo que va a ser muy difícil que se multe algo ni en la directiva ni en la Agencia de Protección de Datos por un ataque externo. De hecho, todo lo que monta la Agencia de Protección de Datos y esa notificación de las 72 horas es por un mal uso de los datos. ¿Vale? Entonces, eso lo tenemos que poner de una manera clara. Y luego, en el caso de incidentes, y según le pongamos el apellido al niño o la niña, bajo, medio, alto, muy alto, crítico, sí que podemos definir mucho. Nosotros, en el Esquema Nacional de Seguridad y en el trabajo con el sector público, de eso hemos aprendido mucho. Y lo que sí que os puedo decir es que lo que conseguimos es mucha más confianza de los organismos en el trabajo del día a día. De tal manera que se ve de una manera natural que podamos intercambiar los incidentes. No vamos a poner una macro base de datos donde esté la víctima o lo que sea. Vamos a sacar en el momento que se necesite unos datos estadísticos, unos metadatos, una pseudo-anonimización, de tal manera que todos aprendamos. Pero me parece muy relevante que si el banco BBVA tiene un incidente que se puede replicar en CaixaBank, Santander o donde toque, pues que se compartan. Y yo creo que ellos están en esa tarea de compartir. Vamos a industrializarla y se la vamos a poner a otros sectores. Con lo cual, de verdad, yo lo que no quiero ver es que, por eso sigo hablando de intercambio, que ganen los dos. Que si ellos dan incidentes, nosotros les informemos de las amenazas. Y que nos olvidemos de las multas, porque las multas van a ser porque no hemos cumplido unas medidas de seguridad tras una auditoría o porque hemos hecho un mal uso de los datos a sabiendas, que ya vemos con lo que hace Facebook y nadie le dice nada, ¿eh? Entonces, vamos a poner, no le busquemos, yo creo que miedo en eso. Y sí que es verdad que así como Manolo tiene toda la razón del mundo, de que cuando empezaron las auditorías aprendieron los dos, yo creo que ahora tenemos un poquito de madurez ya, o sea que vamos a ir directamente y vamos a ser un poquito eficientes, creo. Y lugar o ente de notificación encauzador, distribuidor, redistribuidor, habrá varios. Ahora mismo hay tecnologías para que se monte una plataforma donde tú notificas y le llega a quien le corresponde. No hace falta que uno lo tenga que concentrar todo y lo distribuya. ¿Y en quién recaería, crees? ¿O va a ser? No sé en quién va a recaer, eso no te lo puedo, pero que ya plataformas como Lucía te hacen eso. O sea, te recaminan el incidente a donde toca y no tienen nombre. Bueno, tienen nombre porque se llama Lucía, pero que sí, la puede utilizar cualquiera y se puede hacer cargo de ella cualquier organismo. Dicho eso, no tiene que haber una base de datos global, sino puede haber los de la Agencia de Protección de Datos estarán en la agencia y ya, joder, estamos en el siglo XXI, pero sabemos cómo intercambiar, cómo correlar bases de datos y cómo... Pero un sufridor de incidente que tiene uno que afecta a varios escenarios, ¿a quién se dirige? ¿A cada uno? La idea de la plataforma de notificación única es que solo él tenga que escribir una notificación y que le llegara a quien corresponda. Y ya está. Ahora, las implicaciones y los rebotes, es decir, si hay un rebote importante de protección de datos, me imagino que la agencia le querrá hacer más preguntas. Si hay una sanción o un asunto crítico en una infraestructura, me imagino que a lo mejor el CNPIC le quiere hacer más preguntas. Pero eso es... En fin, eso no lo podemos evitar. Yo aquí quería apuntar un par de cuestiones. Primero, para dejar claro por si acaso que a veces se confunde, no hay
no se vislumbra la sanción a aquel que sufre el incidente. O sea, el sufrir un incidente no es sancionable. Lo que es sancionable es aquel incidente que se ha sufrido y que había obligación de notificarlo, es la no notificación de ese incidente, lo que es sancionable. Eso que quede bien claro. Entonces, en primer lugar. Y luego, respecto a lo de cuando hay que notificar múltiples incidentes o ir a varios destinatarios, se plantea mucho esto. Bueno, hay herramientas para facilitarlo, pero tampoco perdamos de vista una cuestión. Si hay diferentes normativas que cada una de ellas establecen la obligación de notificar incidentes, hay veces que el legislador acierta, y es porque hay diferentes motivos y diferentes intereses que se ponen en juego. No es por una hemorragia legislativa gratuita. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta siempre poner es en el caso de, pues yo qué sé, un contador eléctrico inteligente que sufre un incidente. Entonces, ¿a quién le interesa? Pues es que depende de qué tipo de incidente sea. Es que puede haber sido una cosa que haya afectado a los datos de carácter personal que está manejando eso. ¿Eso le interesa al regulador eléctrico? Pues en principio no mucho. ¿Eso le interesa al Departamento de Seguridad Nacional? Pues sí, eso le interesa a la Agencia de Protección de Datos. Y entonces por eso hay una obligación de notificación de incidentes en eso. Pero a lo mejor está afectando a cómo funciona el sistema de gestión de ese contador con los dispositivos o para señalizar la carga de la red y puede poner en riesgo el sector eléctrico. ¿Eso le interesa a la Agencia de Protección de Datos? Pues no. O a lo mejor es que le han metido un software malicioso y está siendo para montar una red de zombies que está haciendo un ataque de denegación de servicio. ¿Eso le interesa a la Agencia de Protección de Datos? Pues no. ¿Al regulador eléctrico? Pues tampoco. Estamos hablando de incidentes que afectan a un mismo dispositivo. Hay diferentes vertientes y posiblemente por esos escenarios y otros muchísimo más complejos está justificado que haya diferentes obligaciones de notificación de incidentes. Entonces, ¿se puede facilitar? Pues sí, hay herramientas, buena cooperación, un entendimiento global. Para eso sirven normas como esta, de la Directiva NIS y la ley, que intentan agrupar y establecer una base común para facilitar. Joaquín, ponos un ejemplo derivado de WannaCry en que se haya mejorado en la gestión, notificación, gestión de crisis, derivado de aquello y en qué medida lo estáis aplicando, lo vais a aplicar y cómo ha sido recibido. Pero te rogaría precisión. Bueno, pues voy a ser muy preciso por ser tú, Luis. Bueno, pues se puso en marcha la Comisión Permanente de Ciberseguridad, que es un organismo que depende del Consejo Nacional de Ciberseguridad y es un organismo que en primera instancia y a través de videoconferencia se ponen las capacidades operativas en contacto. El Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, el INCIBE, todas las capacidades nacionales para compartir esa información, esa primera valoración en el primer momento que se tiene noticias, ¿no? Por ejemplo, estamos jugando ahora el Cyber Euro 18. Pues bueno, lo primero que hay es que en el aeropuerto de Tokio, pues un telediario dice que se está produciendo, etcétera. Bueno, un noticiero te dice que se está produciendo esa noticia, ¿no? Luego se reproduce en otro aeropuerto. Bueno, pues en ese caso, nosotros en ese primer instante, cuando vemos que es algo que no es local de que esté pasando, bueno, pues ya estaríamos en contacto para ver, oye, está pasando esto, etcétera, etcétera, y tal. Y pues cada uno tomaría acción. En base a ese informe que se realiza conjunto, porque muchas veces lo que es muy difícil es tener solo una narrativa de las cosas, ¿no? Es que precisamente es uno de los objetivos que tiene esa comisión permanente, ¿no? Con esa sola narrativa es un informe que se eleva al presidente del Consejo Nacional de Ciberseguridad. El presidente del Consejo Nacional de Ciberseguridad, en base a ese informe, pues escala a un nivel superior, que ya es un nivel político-estratégico, el Comité de Situación, el Consejo de Seguridad Nacional, pero ese primer enlace, esa primera valoración conjunta de las cosas, esa puesta en común, bueno, pues hay un mecanismo rápido, ágil, de tener ese contacto a los primeros instantes. Bueno, queda una racha final de preguntas y como hemos hablado de cosas, ahora miramos aquí y vamos a hablar de personas. Así que, empezar por ti, Manolo. ¿Tú qué opinas de qué rol ha de jugar la función de ciberseguridad en la directiva? ¿Qué recorrido se le ha dado o crees que puede acabar dándosele al final? Y luego seguimos preguntando. Pues es una pena. Lo siento mucho tener que decir esto, pero es una pena. Es una lástima porque, bueno, como Moisés no le fue dado ver la tierra prometida, a mí tampoco me va a ser dado ver la figura del CISO institucionalizada en la empresa europea, en este caso, ¿vale? Y creo que es absolutamente necesario. Creo que se llega tarde, no sé si hay tiempo aún o no,
a nivel europeo, porque insisto, esto sé que se está intentando arreglar aquí en España, pero esto debería arreglarse a nivel europeo. No hay CISO. Mira que la función es vieja. Yo creo que yo empecé a proteger las primeras redes de área local en el año 95, cuando empezaron a conectarse a Internet, ¿de acuerdo? Y ya tenía esa función y ya se desarrollaba y se desempeñaba esa función antes que muchas otras, ¿no?, que han ido surgiendo posteriormente, a las que se le ha dado carta de naturaleza. DPO, por ejemplo. ¿Vale? Y sin embargo, la figura del CISO o el responsable de ciberseguridad o seguridad de la información está todavía in albis. No tiene. Yo sospecho que aquí en la sala debe de haber como muchos o bastantes auditores, ¿no? Y yo, si fuera auditor en una gran empresa, a mí me gustaría tener a alguien auditado. O sea, alguien a quien yo pudiera exigirle y que esa responsabilidad no estuviera como hoy disleída entre 14 posiciones: el director de operaciones, el director de desarrollo informático, el director de servicio de tal, porque si no hay un CISO legalmente establecido que se responsabilice, es que el tema está difícil. Y aquí la gente empieza a resbalar. Cuando haya un incidente grave, aquí nadie es responsable de nada. Ergo, la figura del CISO es necesaria, evidentemente. Lo que no salgo de mi asombro es cómo no hemos sido capaces los ingenieros y nos han pegado un pasón por la derecha a los abogados, un pasón por la izquierda a los policías. Perdón si hay algún abogado o algún policía en la sala, no es peyorativo. Pero es cierto, con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas se da carta de naturaleza al delegado de seguridad y enlace, se le dan unas atribuciones, unas responsabilidades en la ley, y ese señor se puede ir tranquilo a su casa, tranquilo en el sentido de que la empresa le respalda y la ley respalda, ¿de acuerdo? Preocupado porque tiene una responsabilidad, es lo de Spiderman, ¿no? Todo grandón tiene una gran responsabilidad. El DPO, equilicuanto, o sea, lo mismo. Es decir, un señor que ya tiene carta de naturaleza en una ley. Sin embargo, el CISO está ahito, o sea, no tiene a nadie quien le escriba. El CISO no tiene a nadie que le escriba. Y ahí estamos, señores y señoras, y ahí estamos. Creo que es uno de los grandes bugs que tiene, de los grandes problemas que tiene la directiva NIS y que tiene que ser resuelto a nivel europeo. Alguien en la empresa tiene que ser responsable de todo esto. Bueno, Solo aplauden dos. No puede ser. es por ustedes, yo ya no soy CISO de nada, ¿eh? Lo fui y lo sufrí. Lo fui y lo sufrí. Ángel, en España y al resto, ¿se está intentando enmendar un poquito esto? ¿Va a ser posible o no? Bueno, los que hayan visto el borrador del texto verán que ahí abrimos la puerta. Abrimos la puerta todo lo necesario. A ver, especifica eso. Vamos a ver. Ya he dicho que la directiva es muy ambiciosa y es muy complejo porque intenta hacer una múltiple armonización entre países, entre sectores y dentro de cada sector dejando mucha libertad para que cada país determine qué empresas deben entrar, qué empresas no deben entrar. Entonces, establecer un marco que sea válido para todo eso, cuando vamos a una cosa tan concreta como es el establecer una obligación legalmente que supone un coste administrativo, un coste económico, un coste organizacional, porque posiblemente habrá muchas empresas que no les suponga nada porque ya tengan todo organizado, pero otros tienen que buscar un encaje posiblemente. Tal. Entonces, el establecer una obligación que no se desprende inmediatamente de la directiva, como esta que no se desprende de la directiva, pues supone hacer un equilibrio bastante fuerte. Es decir, a ver, ¿cómo lo hago? Porque lo meto yo aquí, entonces estoy siendo más exigente que mis contrapartes de otros países europeos, le estoy estableciendo unas exigencias demasiado grandes a las pequeñas empresas y, por tanto, me voy a ver tentado cuando quiera ampliar las obligaciones de ciberseguridad. Empiezo por las gordas, pero mi vocación es que tengan obligaciones, vamos, que estén protegidas todas las empresas. Digo, ostras, es que aquí si le obligo también le estoy obligando a estas cosas. Entonces tienes que buscar unos equilibrios muy delicados, ¿no? Sobre todo sabiendo que no sabes cuál es el recorrido que finalmente vas a tener ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Viendo, como he dicho antes, acoplamos lo que ya tenemos. Tenemos, por una parte, infraestructuras críticas que tienen una figura de interlocutor con la administración para el cumplimiento de esa norma. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, donde también hay unos responsables de seguridad previstos dentro de las organizaciones. Y si quieres establecer una obligación, tiene que ser con una norma de rango de ley, luego lo podrás desarrollar reglamentariamente, pues hemos hecho todo lo necesario, que es abrir la puerta. Hemos apuntado a la obligación.
artículo 6.3 creo que es, del borrador que andaba por ahí circulando, donde decimos que entre las medidas de seguridad se tiene que designar una persona de interlocución con la autoridad competente para la ejecución de esto y cuyas funciones se desarrollarán reglamentariamente. Hemos abierto la puerta, hemos cumplido lo que luego nos habilitará para introducir esas obligaciones concretas, definir en mayor medida y luego ese reglamento se podrá modificar y adecuar con mayor facilidad que si fuera una ley. Además, Ángel, corrígeme, pero además fue eso a requerimiento del sector privado. Cuando se valvió consulta pública, se recogió ese clamor del sector privado. Pero aquí hablamos de CIO, de CISO, etcétera, pero eso son porque las empresas se organizan así y les llamamos así. Nosotros en el NS le llamamos responsable de seguridad al CISO. Pero si no se ha regulado hasta ahora, no se puede pedir que se regule una figura que hasta ahora no había ninguna normativa que hablara de ello, ¿no? Bueno, pero en datos personales tampoco existía el DPO un montón de años, hasta que se hace. Claro. Hablar una decisión europea de algo tan trascendental como es la ciberseguridad, entiéndase como que sea, y la persona que lo justifica no existe, es un poco extraño. Bueno, últimos minutos para preguntar. Disculpad que me vengo aquí porque es que con los focos no veo. Hay tiempo para 2 o 3 preguntas muy rápidas y os ruego que solo quien esté más concernido la conteste. Aquí hay una, por favor. ¿Vale? No. Vosotros, vuestra norma es TIC, sí, decís, habláis del CISO. Hola, buenas tardes. Muy brevemente para los dos Javieres, Javier Candao y Javier Castellón. El gap, perdón, Joaquín Castellón, perdón. El gap entre la directiva NIS y el Esquema Nacional de Seguridad y la Ley PIC para los organismos públicos que estén afectados por ambas regulaciones o por alguna de las dos. ¿Qué medidas habría que añadir para el Esquema Nacional de Seguridad para cumplir? ¿Y qué medidas había que añadir para cumplir con la Ley PIC? Y bueno, y el tema del empoderamiento del CISO, que hasta ahora, pues como ha dicho bien Javier, se equivaldría al responsable de seguridad, pero a veces no está esa figura empoderada dentro de los organismos públicos. Entonces, una reflexión a ambos que pueden recomendarnos a los organismos públicos que estemos afectados. Gracias. Pues si no están cumpliendo el NS. ¿Vale? Hombre, es que llegamos a algún momento, lo que no puedo es ir con una pistola detrás de los organismos, ¿vale? Después, para nosotros es fundamental, es una línea roja, que los incrementales que haya, sí los hay, desde el Esquema Nacional de Seguridad a lo que pida Directiva NIS o lo que pide infraestructuras críticas, estén de una manera clara y recogidos en algún documento. Mi impresión va a ser que para el cumplimiento de Directiva NIS, si hay algún organismo del sector de agua, del sector público o de transportes, etcétera, el cumplimiento del NS nivel alto va a ser más que suficiente. Y en infraestructuras críticas lo que tenemos que hablar es medidas de seguridad física asociadas a la infraestructura crítica, pero con respecto a medidas TIC establecidas en lo que llamamos 27.001, 27.002 y nosotros hemos ampliado un poquito con el NS, creo que no vamos a necesitar mucho más. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista sí que hay que dejárselo claro, fácil a los organismos, que lo que tenga que cumplir les quede muy clarito. El NS se lo pone muy clarito y ahora vamos a buscar los incrementales si los hay. Y si no los hay, pues mira, si cumples el nivel alto y tienes tu sello de certificación porque has sufrido tu auditoría correspondiente, palabra de Dios te la vamos, señor. Bueno, por completar un poco lo que ha dicho Javier, bueno, que le afecta a él más que a mí, pero bueno, volvemos un poco a todo, ¿no? El debate general, ¿no? Si hay un esquema nacional de seguridad que fija unos requisitos, que fija, bueno, pues estamos obligando a ese ministerio a cumplir unas normas y tener el personal adecuado para cumplir esas normas, ¿no? Llámale lo que quieras llamarle, ¿no? Si tú le haces una auditoría y tal, y dices, no, es que usted no tiene aquí personal para implementar estas medidas, bueno, pues entonces volveríamos a lo de la sanción, ¿no? Que, pues dentro de la administración, como la caja es única, pues sancionarle con dinero no es. Ahora, si tú a un ministro le dices, oiga, usted en su ministerio no está cumpliendo esto, bueno, pues es más efectivo que una sanción dentro de la administración, ¿no? Es decir, que va todo unido, ¿no? A lo mejor no se explicita que tiene que haber un CISO, pero hay unas normas que tienes que cumplir con el personal adecuado, con la capacidad que tiene que cumplirlas, y si no, bueno, pues podría ser dentro de la administración, bueno, pues un
un procedimiento, no sé si sancionador económicamente, pero, oiga, usted luego, si le pasa algo, lo que sea, es su responsabilidad porque no cumple las normas, ¿no? Bueno, un poco por complementar lo que ya ha dicho Javier, que es... Bueno, segunda pregunta, un momentito, no sé si se habilitan este... A ver. Es casi parecida a la que ha hecho Maite. Lo que pasa es que yo lo hago soy externa a todo en lo que sois tan expertos. Yo trato de explicarle a la sociedad qué está pasando con todo esto. Entonces, no entiendo muy bien, mientras que la empresa privada, si no cumple tanto el reglamento de protección de datos como esta legislación que se acerca a esta directiva, va a tener que pagar unas multas de escándalo, lo cual me parece muy bien, ¿vale? En cambio, la administración se va de rositas. Entiendo que no tenga multas, porque ya que pago mis impuestos, quiero que mi dinero sirva para lo que tiene que servir, no que pase de una administración que lo ha hecho mal a una agencia. Vale. Pero no entiendo cómo no hay dimisiones. Es decir, por ejemplo, en protección de datos, lo del código de la manada que se escapó y demás, aquí no ha dimitido nadie. Y, bueno, evidentemente es flagrante, es un error muy gordo que afecta a la vida de una o varias personas. Entonces, por un lado, multas a las empresas privadas, pero administración pública entiendo que no haya multas, pero dimisiones, los cargos fuera, gente que se le abre expediente, eso debería ser público también y ejemplarizante, digo yo. ¿No? Yo entiendo que si hay una filtración de datos grave en una administración pública, nosotros no hablamos de dimisiones, hablamos de ceses. Seguramente se cesa al responsable de turno, seguro. Bueno, sí, pero que esa sanción seguro que llega asociada a una negligencia en caso de un incumplimiento. Lo que pasa es que, claro, si lo equiparamos a la multa, pues evidentemente multa no va a haber, pero si se ha publicado y la Agencia de Protección de Datos se dirige a la autoridad correspondiente del Ministerio diciendo que una agencia de ese Ministerio o un departamento de ese Ministerio no ha cumplido, seguro que hay ceses, ¿eh? Vamos, yo que vengo de la mili... Perdona que te... Y aparte de lo que estoy totalmente de acuerdo, Javier, hay un problema de visualización de las cosas, ¿no? Si tú, cualquiera de nosotros va en un coche conduciendo y sobrepasa el límite de alcohol, sí lleva dimisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente visualiza, entiende que eso es un peligro. ¿Qué pasa con esto? Pues que no hay esa visualización. Entonces es más difícil, ¿no? Pero esa visualización va a venir en aumento, porque van a seguir pasando cosas y, como ha dicho Javier, pues empezarán a pedir responsabilidades. O sea, que hay un problema también de sensibilización de la sociedad respecto a estos temas, que quizá ahora mismo no se le da tanta importancia como a otras cosas, pero si te fijas también se le da ya muchísima más importancia que hace 3 años, no te hablo de un tiempo disparatado, ¿no? Entonces yo creo que un poco el gran problema es que hay otras cosas que te visualizas y entiendes, oye, cualquier dirigente político, cualquiera... La sanción de 1.000 euros a la autopista A6 por todo el follón de Navidad, por ejemplo. Tercera pregunta. Muchas gracias. Pues es una pregunta para todos ustedes. Siento dirigirla a todos. Hace poquito se ha puesto en consulta pública el borrador de reglamento de ley de seguridad privada, en el que se hace mención a la actividad esta compatible, ¿no?, que se dice, de seguridad informática. ¿Cómo encaja esto en todo este constructo de la ciberseguridad que estamos intentando, valga la redundancia, construir? Más o menos, ¿qué opinan ustedes de este documento? Ángel, ¿qué opinas? Pues no me lo he leído. No me lo he leído. Caray. Sí, pero esas no. ¿Alguien puede Vamos aportar? a ver. Manuel, por ejemplo. Yo sí me lo he leído. Sí, las 400 y pico. Bueno, no, hay muchas que no eran relevantes para mí. He ido directamente a la parte erótica, ¿no? He ido directamente a la parte esta a la que se refiere nuestro preguntante, ¿no? Con su típico bisturí, siempre. Efectivamente, esto es, yo lo decía, disculpadme, no quería repetirme, pero es una parte más de esa salsa, de esa fragmentación regulatoria a la que me refería, ¿de acuerdo?
Entonces es muy importante la coordinación, es muy importante, es importantísimo la coordinación. Y sería muy importante, no lo sé, yo no soy parte del regulador, pero sería muy importante una clarificación hacia el mundo de la empresa. La empresa no tiene problemas en cumplir, ¿no? Ángel. Pues desde el punto de vista de la normativo, yo creo que es un primer paso decidido en respuesta a eso que se está pidiendo todo de agrupar diferentes perspectivas relacionadas con el tema de la ciberseguridad, porque es una ley, una directiva de ciberseguridad, pero que tiene en cuenta diferentes aspectos. Se habla de la protección de datos, se habla de la seguridad pública y de los temas de infraestructuras críticas, se habla de las administraciones públicas. Entonces, el tenerlo todo eso bajo el mismo paraguas tendrá un desarrollo mayor o menor, pero es un primer paso decidido en la respuesta a esto que se está pidiendo. Yo creo que vamos a mejorar las medidas de defensa y vamos a homogeneizar la muralla, ¿eh? Ahora tenemos, regulatoriamente hablando, murallas muy altas y empalizadas. Creo que la directiva NIS nos va a ayudar a homogeneizar un poquito estas medidas de defensa. Y por otro lado, yo creo también sinceramente que vamos a mejorar el intercambio de incidentes. Joaquín. Bueno, voy a poner una cosa muy sencilla, quizá ridícula. Pues yo, muchísima gente que no esperaba me ha dicho, oye, ¿qué es eso de la directiva NIS? ¿no? Y eso yo creo que a lo mejor pues también en las empresas os lo han preguntado, o yo creo que, en fin, contribuye pues precisamente a crear esa conciencia, darle esta importancia a esto, y que es un poco la base luego de todo lo demás, ¿no? Y yo, por ser un poco distinto a vosotros y porque alguien antes lo ha mencionado, creo que es una de las cosas más potentes, porque el resto de cosas más o menos estaban, ¿eh? Pero hay una cosa nueva, que antes lo habéis comentado vosotros, que es el tema de coordinación europea. El grupo de cooperación y los mecanismos que se establecen a nivel europeo para esa compartición de información que decía Javier, es fundamental, es algo nuevo que no existía, y el que exista un plan de trabajo común y que exista una delegación de esa responsabilidad de los Estados miembros en ese grupo de cooperación, junto con otro instrumento que tiene que necesariamente ser potenciado, que es ENISA, una agencia potente, única, europea, de apoyo a los países. Eso es lo más importante, sin duda, porque todo lo demás vendrá dado, ¿eh? Pero eso es algo novedoso y que es, creo, muy importante y que debemos de preservar, ¿no? Esa coordinación europea. Bueno, ha transcurrido la hora y creo que las aportaciones de los 4 participantes nos han aclarado muchas dudas, así que les pido por favor un aplauso para ellos y devolvemos la sesión a la entidad anfitriona, ISACA. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que no ha sido una hora, ha sido 1 hora y 20, y la verdad que ha sido muy interesante. Me quedo con los mensajes positivos, que es un primer paso hacia la ciberseguridad, homogeneizando, crear conciencia. Ya hemos visto que debate y polémica con los temas de lo que son los incidentes de seguridad, el perfil del CISO. Y bueno, el último que ha dicho mi antiguo compañero Manolo, la coordinación europea.